Empresario, se trata de Antonio Aracre, que es CEO de Syngenta, es egresado de Ciencias Económicas de la UBA, y si apoya este impuesto es una especie en extinción porque considera justo el impuesto a la renta inesperada. Digo, especie en extinción porque un empresario que apoya impuestos en esta Argentina de hoy es muy difícil de encontrar. Antonio, ¿cómo te va? Hola, Daniel. ¿Estás enojado? No me enojo por esas cosas. No, digo que a veces se recorta un poco la información y son las reglas del juego, no me quejo de eso tampoco. Pero vamos por partes. A ver. Me parece que en esta situación del país, situación social, ¿no?, donde se están acomodando salvajemente todos los precios relativos de la economía, el precio de los combustibles, ahora se vienen las tarifas, el dólar se está apreciando con mayor velocidad y los precios vienen recuperando a una tasa bastante interesante por lo que se ve en la inflación. Lo que realmente quedó muy relegado, y ahora esperemos que con las paritarias adelantadas se recuperen, son los salarios. Y sobre todo aquellos que están como muy indexados con la inflación que mira hacia atrás. Jubilados y los más postergados de todos son los que no tienen salario alguno, que es la gente que está, digamos, en una situación de informalidad, cobrando un plan o alguna situación así. En ese contexto, si vos me preguntas, ¿estoy de acuerdo con este bono? Y sí, Obvio. porque la verdad es que... ¿Cómo no vas a estar de acuerdo con darle un bono a un jubilado que cobra 32.000 pesos? Exactamente. Obviamente que sí. Entonces digo, saquemos a los jubilados, porque creo que en eso no hay nadie que lo objete, pero el resto. Y bueno, hasta que el país pueda generar condiciones de trabajo y crecimiento, algo hay que hacer, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de seguridad alimentaria, no estamos hablando de ninguna cosa lujosa. Ok, si en eso estamos de acuerdo la mayoría, discutamos cómo lo financiamos. Yo no me acuerdo porque hoy, la verdad que pasé por varios programas, no me acuerdo si lo dije en ese o en otro, pero dije, la verdad me hubiera gustado que la mitad de eso provenga de la reinstalación del impuesto a las ganancias de los jueces, que son los únicos en la Argentina que no pagan impuesto a las ganancias. Totalmente de acuerdo. Vos también estarías de acuerdo. Claro. Somos unos cuantos. Pero parece que cada vez que va eso al Poder Judicial, sacan una acordada que dice no pagamos. Los jueces nuevos ya pagan ganancias. Sí, pero son un puñadito. Sí, son mínimos. Entonces, bueno, me parece responsable, creo que por ahí venía la palabra, me parece responsable que el gobierno, que sabe que si vos no financiás genuinamente un gasto inesperado, va a tener una repercusión en la inflación, dice, mirá, no queremos que esto engrose el déficit fiscal, porque estamos en un camino de recuperación, de disciplina fiscal, vamos a ver cómo lo podemos financiar genuinamente. No hay, digamos, si querés, una creatividad de decir, bueno, bajemos el gasto público aquí, acá y allá. Y eso es otra discusión que por ahí vale la pena alguna vez darla. Ahora ya vuelvo a eso en 5 segundos. Pero no habiendo discutido eso, en muchas partes del mundo se está discutiendo este asunto de la renta inesperada. Hoy escuchaba de un proyecto en Inglaterra vinculado a los combustibles y a este beneficio extraordinario que están teniendo las empresas petroleras. Bueno, no se sabe bien exactamente cómo va a ser. Pero graban, hasta ahora yo investigué un poquito el tema. En todos los países donde hay una renta inesperada, como la llama el gobierno, que es una ganancia porque los precios internacionales subieron y hay mayor ingreso, pagan más ganancias. Digo, no es que le crean un impuesto, van a pagar, tienen una alícuota de ganancia, en la medida que más facturen, más ganancia van a pagar. Acá pasaría lo mismo. No están creando un impuesto especial. Creo que en Gran Bretaña están analizando otra cosa y en España también, lo cual no significa que esté aprobado. Pero si vos tenés, a ver, yo te hago esta pregunta, vos sos empresario, ¿no? Sí. Parece, vos tendrías que estar diciendo esto, pero invertimos. A veces invierto, sí. Se llama renta inesperada porque vas a ganar algo que no estaba en los cálculos. Inesperado que te cambiaron los precios y ganas más. ¿Por qué no hay un seguro de pérdidas inesperadas? Totalmente. Yo tengo un negocio, me va mal, soy productor de soja o de campo, que a ellos les van a grabar la renta inesperada. No. ¿Cómo que no? ¿Los exportadores de commodities? No, dijiste a los productores, separemos. Bueno, claro. los exportadores. Un productor. Bueno, los exportadores. Un productor no va a pagar la renta inesperada. ¿Cuántas empresas son? Son pocas, ¿no? Llueve, tienen inundaciones, tienen sequía, pasa algo, pierden. Nadie le dice, che, ahora te voy a dar un subsidio por la pérdida inesperada. A los exportadores no les afecta el tiempo. Pero bueno, pero el que arriesga
Puedes ganar o puedes perder. En esta oportunidad van a ganar y le decían, inesperadamente vas a ganar, te saco plata. Estoy de acuerdo. Cuando perdés, te dejo perder solo. Ahí no está bien el asunto. Estoy de acuerdo. Pero eso pasa con todos los impuestos, ¿no? Es decir, cuando vos tenés un periodo malo, hay un montón de impuestos, por ejemplo, sobre las ventas, ingresos brutos, que vos lo pagás igual aunque tengas pérdidas, Sí. ¿no? O sea, es un poco injusto, si querés, el sistema tributario. Pero, dicho sea esto, el impuesto al consumo, como es el IVA, es súper regresivo. El impuesto a los bienes personales o al patrimonio es bastante poco práctico, porque se termina camuflando, escabullendo y no lo terminás de gravar donde tiene que ser. El impuesto al flujo de la ganancia es el impuesto cuya factura técnica es la más aceptada en el mundo como un buen impuesto, como un impuesto que grava la renta de forma progresiva. Lo que creo que es discutible acá, y tampoco tenemos mucha información, es a qué va a llamar el gobierno renta inesperada. Sabemos que la base, o el límite inferior, es 10 millones de dólares, que son estos 1.000 millones de pesos. Pero no sabemos, esa es dijo el ministro, es una condición necesaria pero no suficiente. Habrá que ver a qué llaman condición suficiente, si es que esa renta tuvo que haber crecido en más de un 60-70% respecto del año anterior, como para que eso sea mucho mayor a la tasa de inflación. No sabemos exactamente qué va a ser, pero evidentemente vamos a analizar de qué se trata eso. En principio, tratándose del impuesto a las ganancias, si se considerara de única vez, cosa que en Argentina es bastante difícil porque todos vienen no para digas quedarse. Eso porque todos se por quedan. eso. Y bueno, tal vez si alguien tiene que poner el hombro, que lo pongan los que más hemos ganado en el último periodo, no me parece tan malo. Ahora, déjame decirte algo. ¿Qué probabilidad tiene en el actual con la actual conformación del Congreso que esto se transforme en ley? No, tiene más pinta de relato que de realidad, pero bueno. No sé si relato, pero usémoslo como debate de cara a que estamos cerca de las elecciones. Y vos tenés por un lado a los libertarios que te dicen no más impuestos, bajemos todo, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenés a los sectores más de izquierda que te dicen suban las retenciones, suban los impuestos, ayuden a la gente. Y en el medio está el gobierno, ¿no? Tratando de ir por un camino delgado. Pero me parece interesante discutir, en definitiva, ¿qué Estado queremos? ¿De qué tamaño? Queremos que los policías que nos cuidan, queremos que ganen bien, los maestros que están al frente de las aulas, queremos que ganen bien, porque si queremos que ganen bien, porque tienen una responsabilidad importante, tenemos que decir cuál va a ser el sistema impositivo con el que vamos a financiar eso. Si no, estamos mintiéndole a la gente. Antonio, ahora le dejo a Leandro, que seguramente tiene una pregunta más interesante que la mía, pero déjame decirte que yo, de que tengo uso de razón, que estamos diciendo, la política, los empresarios, los dirigentes sindicales, todos dicen, es necesaria una reforma tributaria, hay que hacer una reforma tributaria más progresiva, una reforma tributaria más justa. Bueno, mientras tanto, cada vez que van a justificar un impuesto, dicen, bueno, ponemos esto, pero es necesaria una reforma tributaria. Pasa un tiempo, otro impuesto más. Pero es necesaria una reforma tributaria. Bueno, basta de poner impuestos y hagamos una reforma tributaria como debe ser. Coincido. Pero basta de poner parches. Por eso creo que esta discusión no va a servir para sacar la ley, porque honestamente no están los votos para eso, pero tal vez sirva para debatir qué Estado y cómo lo queremos financiar queremos. Pero debatir todo, no esta situación. No, claro, por eso digo, ¿qué Estado? ¿no? Ahora, esto de la renta inesperada por cambios en los precios internacionales por la guerra en Ucrania, básicamente cambiaron dos tipos de precios internacionales. Energía, y ahí estoy pensando en empresas que operan en vaca muerta, por ejemplo, que exportan, y el complejo agroindustrial, porque se modificaron los precios del trigo, del maíz, de la soja. Son poquitas empresas en Argentina que podemos decir que tienen una renta inesperada por esto, ¿o no? Bueno, creo que hay muchos servicios digitales que han crecido mucho a raíz de los cambios culturales que se generaron durante la pandemia, ¿no? Empresas que se dedican al comercio electrónico, entiendo yo que también deben haber tenido un boom de facturación y de rentabilidad muy importante. Empresas de logística también. Creo que hay unos cuantos sectores que, un poco por la pandemia, otro poco por el conflicto bélico, otro poco por la crisis de producción y energética que hay en el mundo, se han visto beneficiados. Ahora, una consulta, ¿no es contradictorio que el gobierno, que a esos sectores que vos mencionás los considera estratégicos y de hecho los promueve desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿no es contradictorio que a esos sectores estratégicos los grave más? Bueno,
creo, y alguien explicó, y de vuelta, me parece que tenemos poca información, Leandro, sobre cómo se va a conformar esa base imponible. Pero escuché también, no sé si será de buena fuente, que en caso que esas ganancias extraordinarias se reinvirtieran en proyectos de inversión, no pagarían el impuesto a la renta inesperada. Con lo cual, a tu pregunta, bueno, si son sectores estratégicos que están en pleno proceso de expansión e inversión, esos ingresos adicionales no se verían perjudicados por este impuesto que nunca se va a terminar de aprobar en el Congreso, pero que nos está llevando un montón de horas de la discusión. A ver, vuelvo al... Vos decís, valoro mucho que vos como empresario, como un hombre que se preocupa por la actividad económica del país, desde tu lugar, quieras demos un debate integral. Ahora, el gobierno te tira el impuesto a la renta inesperada. Hace un mes atrás en el Senado dijeron que quieren gravar los bienes que están en el exterior no declarados. Un impuesto que no existía lo quieren poner ahora. En la Cámara de Diputados, el Frente de Todos quiere prorrogar por 10 años el impuesto a la riqueza, que fue por única vez, ¿cómo se llama? El impuesto... A las grandes fortunas. A las grandes fortunas, que fue por única vez, que era para financiar los IFE, todo. Ahora lo quieren prorrogar por 10 años. Ambos con el mismo argumento. Lo que se recauda va a ser para pagar la deuda al FMI. Es bastante mentiroso. Hasta el 2026 no tenés ningún vencimiento y lo querés poner en práctica ahora. Y el Poder Ejecutivo te tira la renta inesperada. O sea, en el medio de esta debacle económica, lo único que se les ha ocurrido a legisladores del oficialismo y al Poder Ejecutivo es crear impuestos. Y déjame decirte algo más triste todavía, ¿no? Sí. Pues estamos hablando de que este bono, en una parte, además de los jubilados, iría a la gente que no tiene un ingreso fijo, que no tiene un trabajo, que está, digamos, en un sector muy informal o directamente que no tiene otro medio de vida. Y es mucha la gente, ¿no? Hay un 40% de gente que está por debajo de la línea de pobreza. Sí. Un tercio de esa gente se podría reciclar rápidamente dentro del sistema formal porque la economía está creciendo. No sé si leíste que el Fondo Monetario subió de 2,5 al 4% la previsibilidad de crecimiento del PBI para este año. También dijo que iba a haber 52% de inflación este año. Sí, también dijo eso. Bueno, vamos a ver por dónde anda. No lo veo muy atinado, pero bueno, sabe más que vos nosotros. Que sos muy monetarista, más que yo, si el déficit fiscal sigue bajo 0,25 en el primer trimestre, deberíamos en 3-4 meses ver una cierta... Debería bajar la inflación. Porque la emisión también está siendo muy baja. Sí. Bueno, sí, con un déficit del 0,25. Sí, ¿con qué van a pagar estos 200.000 millones de pesos de bonos? Bueno, da la sensación que el crecimiento y la inflación en la recaudación te están permitiendo un excedente que en el primer trimestre se vio, ¿no? Sí. Que es de este 0,25. Nadie espera que terminemos de ser un 0,25 en el año, porque las previsiones hablan de un 2,5. No tengo las cuentas totalmente hechas, pero tenés un buen punto ahí. Por eso me parece que esto de salir a buscar financiación no está tan desorientado desde el punto de vista fiscal. Pero el verdadero drama, como te decía, es este tercio de gente que se podría incorporar. ¿Sabes cuál es el problema? Han perdido la capacitación y permanecen en un esquema de obsolescencia de herramientas para poder incorporarse al mercado laboral. Entonces yo digo, el gobierno, en lugar de invertir tanto dinero en planes sociales, debería pensar en invertir en capacitación para que toda esta gente que podría incorporarse en los próximos trimestres, semestres, años también al mercado laboral, tengan la posibilidad de hacerlo porque, digamos, reciban una instrucción necesaria o mínima. Totalmente de acuerdo con vos. Ahora, te tiro el castillo de naipes abajo. Primero, no creo que tenga la intención el gobierno de hacerlo porque al gobierno le conviene o su núcleo duro de votantes, y lo digo con todo el respeto de la gente que necesita de una ayuda, de una transferencia de ingresos de parte del Estado porque no tiene para comer todos los días. Al gobierno le conviene utilizar esa ayuda social como clientelismo con un factor muy clientelar. Lo ha hecho y lo hace mucho y mucho más en las provincias que acá. Acá no lo vemos tanto, pero cómo lo ejecutan. Segundo, vos querés generar capacitación laboral, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, también tenés que mejorar los salarios formales, porque después cuando un tipo que se formó, hizo un curso para determinado oficio y ve que le van a pagar 60.000 pesos por mes,
y con planes cobra 55 y se queda en la casa cobrando el plan. ¿Para qué va a dejar su plan y va a ir a laburar todos los días? Porque no le termina conveniendo, porque tiene que pagar comida, transporte, todo, no le termina Este es un punto rindiendo. muy interesante Digo, que bueno, los digo, es muy sindicatos difícil hacerlo. parecen un poco adormecidos, ¿no? En los últimos 30, 45 días. Parece como que por primera vez el gobierno y las empresas en algún punto los estamos empujando. Muchachos, activen las paritarias, los aumentos, porque los salarios están quedando rezagados. Muy rezagados. Y digamos, es como que la proactividad sindical parece como un poquito adormecida para lo que es el contexto de los precios en general, con lo cual coincido 100% que ahí tenés un punto. Pero el tema de la capacitación es clave. Y déjenme darles un datito más. De cada 100 chicos que arrancan en el secundario en la Argentina, ¿sabés cuántos lo terminan en tiempo y forma? En tiempo y forma menos del 50%. 36. Sí, en tiempo y forma. Pero sí. pará, 36 promedio país, donde capital te sube el dato muy para arriba. Córdoba también, Santa Fe también. Provincias como Santiago del Estero, Formosa, Chaco, no llega al 11% y lo tramitan con mucha dificultad. Entonces hay que hacer algo con la educación urgente en la Argentina. Los pibes en la universidad, yo doy clases en la universidad, terminan en la facultad y no saben redactar. No No tienen comprensión lectora. Tienen falta de ortografía. Sí, Entonces, la falta de ortografía está mal, pero sería lo menos. La UBA, antes de la pandemia, estaba dando, abrió cursos de lectoescritura para el ciclo básico común, porque se daba cuenta que los pibes abandonaban el CBC porque no tenían comprensión lectora. O sea, le daban un texto para estudiar y no lo comprendían. Chicos que se habían graduado en el colegio secundario. Y son la mayoría egresados de los colegios de la Ciudad de Buenos Aires, que son los que mejor calidad educativa tienen. Imagínate lo que es el interior, como lo que vos me estás señalando. pero es fundamental cambiar eso. Pero no te quepa la menor duda que es una crisis. Pero también es cierto que vos ahora perdiste calidad educativa por el tema de la pandemia, la educación a distancia. Y perdiste 1 millón de chicos que se vincularon con la escuela. Producto del capricho de mantener las escuelas cerradas. Acá hubo muchos errores, Antonio, no es que cargarle, pero hubo muchísimos errores que van desde la educación, del mercado formal de trabajo, las pymes que cerraron, los negocios que cerraron. Yo entiendo que estaba la pandemia, pero la pandemia era para estar 1 o 2 meses con el cuidado extremo, preparar el sistema sanitario y después liberar un poco la economía. Se enamoraron del control social, se enamoraron de la pandemia, hicieron pelota todo. Y ahora, claro, ahora quieren salir yo lo escuchaba ayer el presidente y dice, estamos mejorando, los indicadores nos van bien. Y sí, presidente, si nos vamos a comparar con de dónde venimos, del 2020 para acá, no seas todo tan nos va a dar injusto. bien. Comparados con el 2019 y el 2018, muchos índices de producción y de actividad económica ¿Con el 2019 están también? dando, y con el 18 también, están dando mejor. Es impresionante cómo se está recuperando la actividad turística y hotelera. Y si no te dejan salir del país. Bueno, si te ponen un cepo turístico para no salir del país. Eso también, pero digo, nos olvidamos, no es una medida económica. Pero yo quiero ir a Brasil de vacaciones y tengo que poner 100%, no puedo financiarlo. Y te dicen, bueno, para cuidar el turismo interno, pero también están atentando contra la libertad de elegir. ¿Por qué no puedo viajar a Chile de vacaciones, a Brasil o a España si lo puedo pagar? Digo, no es mi caso, pero cualquiera de nosotros que lo pueda hacer. Ellos no te lo puede dejan hacer. viajar. ¿Por qué? Lo que no te dejan es Financiar, financiarlo en bueno, cuotas en pesos. sí, Bueno, porque esa hace plata la pone el trampa. Estado, digamos. Sí, bueno, pero O sea, lo pone la gente que tiene pocos recursos, Daniel.Nosotros que podemos lo tenemos que pagar. Antonio, en marzo, Vos podés. Vos también. en marzo la inflación fue muy alta, 6,7%, y la inflación núcleo, 6,4%, lo que preanuncio nos deja ver que en abril también va a ser alta la inflación. Y en mayo también. Y en mayo también. Ahora, ¿qué es más inflacionario? ¿El programa con el FMI que te hace subir las tarifas de energía, apreciar el dólar, o las internas que hay dentro del frente de todos? Sin dudas, el ruido político es todo. Porque aunque no coincidimos con esto, con Daniel, viste que él es muy monetarista y fiscalista en materia inflacionaria, y yo le asigno una participación grande a todo el tema de la inercia y las expectativas, yo creo que en este momento el ruido político es inflacionario. No estoy diciendo que no haya causas monetarias, ¿no? Porque hubo mucha emisión en el segundo semestre del 2021. Pero cuando vos mirás el déficit del primer trimestre en 0,25, no se justifican los niveles de inflación que tenemos, a pesar de la guerra. Porque la guerra te puede justificar 10 puntos, 12 puntos anuales, pero no estos que estamos teniendo nosotros. Entonces, ahí hay mucho de ¿qué va a pasar? Mirá estas peleas, me voy a cubrir por las dudas. Yo lo escucho a Guzmán y me pregunto, ¿hay un caño que conecta Kiev con Buenos Aires y todo lo que pasa allá? Porque
los alimentos en Brasil y en Uruguay subieron 7 veces menos de lo que subieron en Argentina. Digo, y a Brasil y Uruguay no le afecta la guerra de Rusia con Ucrania y a nosotros sí. Digo, ¿Y qué lo dejemos afecta, de echarle la culpa a la entonces? guerra. Digo, ¿Entonces qué es? Digo, la guerra te puede afectar No, por la eso, economía la de los guerra no países es- europeos, de la OTAN, miembros de la OTAN, de Occidente, con el tema de que le compran el gas a Rusia. Hay un montón de razones. A nosotros nos está afectando, primero porque perdimos el autoabastecimiento de gas y hay un montón de cuestiones, pero cuando ves la suba de alimentos en los países de la región, no me voy a Europa, subieron 7 veces menos que en Argentina, Antonio. Entonces algo pasó, algo hicimos mal nosotros, no solo la invasión de Rusia a Ucrania. Pero por eso te digo que me parece, y esto hago mea culpa también como empresario, ¿no? Los empresarios, ante el ruido político, la incertidumbre, el qué pasará, quién ganará, quién prevalecerá, la cordura o la desesperación, vos decís, voy a subir los precios por las dudas porque esto me tengo que cubrir, después viene un congelamiento, no sé qué puede pasar. Esto es cultural en la Argentina. Y anuncios de parte de Alberto Fernández como la guerra contra la inflación tampoco ayudan, ¿no? Porque después no se concretan. Por eso es que calmar la política y ordenar la macroeconomía, cosa que lo segundo parece que está bastante avanzado, lo primero, quién sabe, él sabe más que nosotros. Si se ordenan las dos cosas, capaz podemos tener a partir de junio Yo de economía no sé nada, pero de política algo entiendo. Y créeme que no se aplaca. No se aplaca. Bueno, entonces vamos a tener Porque problemas. hay una decisión política de generar ruido. Fíjate lo que está pasando, lo que hablamos con la diputada cuando vino el conflicto de enfrentamiento entre la Corte y el Congreso. Eso es una decisión del kirchnerismo de confrontar contra un poder de la República. Razones políticas internas tendrán muchas, ellos, por conveniencia de ellos, pero están generando un conflicto de poder republicano que va a afectar la marcha de la economía. Vos sabés bien, Antonio, porque das clases en la universidad también, que la calidad institucional de un país hace también a la regla de juego de la economía. Claro que sí. Entonces, cuando vos perdés calidad institucional, o la República pierde la independencia de sus poderes, digamos, ¿qué empresario te va a venir a invertir un mango acá si sabés que no hay seguridad jurídica, si el propio Congreso no acata una orden de la Corte Suprema de Justicia? Es el ABC, y yo no lo veo. Ahora, yo, ojo, no me voy a poner a favor ni de uno Sí, ni del otro sí. lado. Digo, pero vos escuchás a muchos hombres del Congreso democráticos decir, la Corte se está metiendo con una ley, se está poniendo a legislar o a cambiar leyes que son potestad del Congreso y no de la Corte Suprema. Entonces, para los que no somos expertos juristas ni políticos, vos te quedás mirando eso y realmente decís, ¿hacia dónde vamos Bueno, en este nivel de conflicto? La declaró inconstitucional y le dio un periodo al Congreso para que sancione una nueva ley. El Congreso no lo hizo y constitucionalmente tiene que se pone en vigencia la ley que estaba anterior. Digo, si hay un poder que puede declarar, un juez puede declarar inconstitucional una ley, imagínate la Corte Suprema de Justicia. Para mi gusto tardaron 15 años. Pero al final Claro, lo hicieron, eso ya es raro. Eso es raro. Eso sí, ya es un poco sí, raro. sí, claro. Pero tenés razón en un punto. El conflicto político, sea entre poderes, sea dentro de un mismo frente y sobre todo si están dentro del mismo partido oficial, genera inflación. Genera incertidumbre y genera ruido. ¿Cuánto hace que no lo ves al presidente? No, debe ser, sí, debe ser como 2 o 3 meses. Hablo ¿No con le él llevaste cada un tanto. regalo por el nacimiento de Francisco? No, lo todavía? saludé, lo felicité, pero no. ¿No le llevaste un regalo? No le he llevado. Vas a ver qué caros están los regalos para chicos cuando vayas a comprar. Antonio, un gusto tenerte en el Igualmente, programa, ¿eh? gracias por la invitación a La los verdad dos. que un placer.